Bien, en este programa hemos hecho una evaluación de la ayuda humanitaria y de las implicaciones y complicaciones de esta ayuda humanitaria. Ahora bien, nos enteramos, y es noticia, lo de la gran cumbre que va a ocurrir en Washington. Cumbre no solamente para países de América, sino fuera de América, que tiene el objetivo de la ayuda humanitaria. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno de aquí a la cumbre? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno para después de la cumbre? ¿Cuáles son las implicaciones políticas dentro del territorio nacional? Bueno, preguntamos al diputado Armando Armas, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui, que está versado en estos temas. Armando, muchas gracias por atender a nuestra llamada. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias, ciudadano. Sí, efectivamente, el 14, como ya lo anunció el enviado especial para Migraciones y Crisis Venezolana, David Smolansky, se está anunciando, se está en los términos preparativos para esta gran conferencia mundial. Han confirmado, tengo entendido, hasta 50 países o más en estos momentos y se siguen sumando para un poco debatir, entender y alinearse sobre la situación real en hechos y la situación política que está sucediendo en Venezuela. Para nosotros es muy importante esa conferencia porque, por un lado, contrarresta las iniciativas de los aliados del régimen o los países que están alineados con Nicolás Maduro, como lo son Uruguay y México, que al mantener una posición de neutralidad, como bien lo decía Desmond Tutu, en situaciones de opresión, el que decide neutralidad está en favor del Sin, opresor. sin embargo, sin embargo, yo a Uruguay, después de la reunión en Montevideo, lo pondría entre comillas, porque fue soy o no soy, no es tan explícito como en el caso mexicano. Sí, pero yo me acuerdo de un post que usted puso, un video que usted puso el año pasado, que no es momento de ser, no ser, divagar, etcétera. Hay que ser muy tajante en estos momentos y yo, por ejemplo, yo lo denuncié. El régimen de Venezuela encontró en el Frente Amplio, que tiene ya 12 años, alrededor de 12 años gobernando el Uruguay, un aliado sobre todo para el tema del lavado de dinero. Y esto es muy delicado y estamos haciendo las investigaciones, por ejemplo, con el diputado Rodrigo Goñi, del Partido Blanco allá en Uruguay. Eso está bastante avanzado, es decir, la situación allá es álgida porque efectivamente nosotros tenemos muchos indicios de que están inmiscuidos en situaciones bastante irregulares. Pero apartando de eso, lo importante para nosotros es el apoyo de la mayoría de los países del mundo y sobre todo el mundo democrático y sobre todo de nuestros vecinos en atender la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo. Todos y cada uno, ciudadanos, y quienes nos escuchan, todos y cada uno de los indicadores políticos, económicos y sociales y ecológicos en Venezuela hoy en día solamente son comparables con países en situaciones de guerra abierta, en situaciones de conflicto. Y esto es un drama y por eso necesitamos necesariamente, indefectiblemente, la colaboración y la cooperación de la comunidad internacional para salir de esta tragedia y luego también para estabilizar y generar las condiciones objetivas de gobernabilidad que nos permitirá seguir con con esta trayectoria de elección que debe culminar en unas elecciones libres, limpias y justas. Que vale la pena establecer una diferencia porque no ha habido una cooperación internacional tan grande. O sea, Cuba, por ejemplo, no la tuvo. Me refiero a la Cuba democrática que poco respiraba con, con los hermanos Castro, ni los nicaragüenses tampoco. Yo creo que esto puede ser un punto de partida para pueblos oprimidos hoy en día en América Latina, como el de Bolivia, como el de Nicaragua, como el de Cuba y por supuesto como el venezolano. No sé qué opina usted al respecto. Yo estoy convencido que esto es así. Alguien declaró recientemente que la caída del régimen de Venezuela iba a ser la segunda caída del muro de Berlín. Nosotros eso es lo que esperamos porque en este sentido lo que sucedió en Venezuela, más allá de un dogma comunista, lo que hubo fue la instalación de un Estado criminal, de un Estado delincuente, es decir, la cooptación por parte del Estado
la delincuencia organizada, cuyo único fin fue delinquir en todos y cada uno de los rubros del Estado, no solamente con el tema de el narcotráfico, usando las valijas diplomáticas, usando el Rampa 4 presidencial, y como se está investigando el tema del transporte de droga, pero también, por ejemplo, con el esquema de endeudamiento público, cómo se usó el esquema de endeudamiento público para generar grupos de interés fuera de la frontera venezolana, sobre todo en el mercado de capitales, para encontrar de esta manera un lavado de dinero del narco y de la corrupción. Y eso es muy delicado porque eso permeó y de alguna manera impactó una institución del capitalismo democrático como son los mercados de capitales. Y así mismo fue en Europa. Ahora, con la compra de ilícitos, es decir, en cantidad de situaciones que salieron de la tragedia que tenemos en Venezuela, han impactado al mundo. ahora desde el punto de vista práctico, las medidas económicas, ¿cuál ha sido el daño a la línea de flotación de la dictadura? Bueno, efectivamente el tema de las sanciones individualizadas ha sido una ayuda muy importante que se nos ha brindado de la comunidad internacional. Esperamos aún mucha más ayuda, sobre todo de países en Latinoamérica y países en Europa, porque lamentablemente el dinero que se roban acá, el dinero que lavan o pretenden lavar fuera del país, lo hacen muchos familiares o amigos o testaferros de personeros de la dictadura fuera de la frontera, y ya no en Estados Unidos, sino sobre todo en Europa. Y esto es lamentable, esto está identificado, estas son conversaciones que se están dando hoy en día, y es por eso que nosotros tenemos los ojos muy puestos en lo que está pasando, sobre todo en Europa y en América Latina, ya que Estados Unidos y Canadá han sido más vehementes, si se quiere, un poco más Ahora, eficientes ¿cuál sería su mensaje al pueblo venezolano que siente que esto va muy lento, que todavía no llega la ayuda, que pareciera que Maduro se queda? ¿Cuál sería su mensaje como diputado que vive y trabaja en Venezuela? Que vamos bien, vamos muy bien, que se necesita el don de la paciencia, de la prudencia, de quienes creían que nosotros, por ser a lo mejor jóvenes, quienes estamos en una primera línea de combate político en estos momentos, nos íbamos a apresurar o íbamos a dejar que nos empujaran a hacer cosas. Pues no es así. Nosotros, y hablo en nombre propio y sin duda en nombre del presidente encargado Juan Guaidó, estamos haciendo las cosas con mucha prudencia, con detenimiento, con mucho análisis, con mucho raciocinio y con responsabilidad, sobre todo con responsabilidad. Nosotros lo que más quisiéramos es salir de esto ayer, mañana, pero sabemos que es un gran esfuerzo que tenemos que hacer para hacerlo de la manera más responsable y que sea lo menos traumático posible para el pueblo de Venezuela y para la comunidad internacional también. Muchas gracias, diputado Armando Armas. Finalmente, hay un viejo refrán que dice, no por levantarse más temprano madruga. Esto, sacar a Maduro, sacar a la dictadura, no es una tarea fácil. Los tentáculos que manejan, la capacidad económica, el mundo en el cual han incursionado como narcotráfico, guerrillas internacionales, es todo muy oscuro, muy difícil. Y a pesar de que el rechazo popular es cada día más creciente, los tentáculos de la corrupción están en muchos lados. Pero cuando uno ve una operación como la que se está llevando a cabo en el escenario internacional, la solidaridad que se está logrando, podemos afirmar esto, mis queridos amigos, se está acabando. Buenas noches, que descansen. No es fácil. No es
Pero ¿saben algo? La vida continúa.